6. Algunos efectos de la iniciación. Es uno de los principios básicos de la verdadera ciencia oculta que quien se consagre a ella lo haga con plena conciencia. No debe emprender ni practicar nada sin tener conocimiento del efecto que se producirá. Un maestro de la ciencia oculta que da un consejo o una instrucción siempre indicará al mismo tiempo todo lo que por su observancia se produce en el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre que aspira al conocimiento superior. A continuación, daremos a conocer algunos de los efectos en el alma del discípulo. Solo conociendo las indicaciones dadas en este libro, se podrán realizar con plena conciencia los ejercicios que conducen al conocimiento de los mundos suprasensibles. Y solo así se es un verdadero discípulo. En la genuina disciplina oculta, todo andar a tientas en las tinieblas es sumamente perjudicial. Aquel que no quiera llevar a cabo su disciplina con plena conciencia puede que se convierta en médium, pero nunca será un clarividente en el sentido de la ciencia esotérica moderna. En el discípulo que practica, de acuerdo con estas instrucciones, los ejercicios descritos en los capítulos anteriores para la adquisición de conocimientos suprasensibles, se producen ciertos cambios en su llamado organismo anímico. Este organismo anímico es perceptible solo al clarividente. Puede comparársele a una nube de luminosidad variable, en cuyo centro se encuentra el cuerpo físico del hombre. En este organismo se vuelven espiritualmente visibles los instintos, apetitos, pasiones, representaciones, etc. Por ejemplo, un deseo sensual es percibido dentro de esta esfera como una irradiación rojiza oscura de forma determinada. Un pensamiento puro y noble se expresa por una irradiación de color rojizo violeta. El concepto agudo creado por el pensador lógico se siente como una forma amarillenta cuyos contornos están nítidamente marcados. El pensamiento confuso de un cerebro indisciplinado se presenta como una figura de contornos borrosos. Los pensamientos de hombres de opiniones estrechas o fanáticas aparecen con contornos rígidos e inmóviles. Los de las personas accesibles a las opiniones de los demás ostentan contornos móviles y cambiantes. Cuanto más progresa el hombre en la evolución de su alma, tanto más se va estructurando regularmente su organismo psíquico. Este es confuso e indiferenciado en las personas cuya vida anímica no está desarrollada. Sin embargo, para la percepción del clarividente, incluso tal organismo psíquico indiferenciado aparece como un sistema que se destaca claramente del medio circundante. Ese sistema se extiende desde el interior de la cabeza hasta la parte media del cuerpo físico y parece una especie de cuerpo independiente, provisto de ciertos órganos. Por ahora trataremos aquí de estos órganos que pueden ser percibidos espiritualmente en la vecindad de los siguientes órganos físicos. El primero entre los ojos, el segundo
en la proximidad de la laringe. El tercero en la región del corazón. El cuarto cerca de la llamada boca del estómago. Cuanto más progresa el hombre en la evolución de su alma, tanto más se va estructurando regularmente su organismo psíquico. Este es confuso e indiferenciado en las personas cuya vida anímica no está desarrollada. Sin embargo, para la percepción del clarividente, incluso tal organismo psíquico indiferenciado aparece como un sistema que se destaca claramente del medio circundante. Ese sistema se extiende desde el interior de la cabeza hasta la parte media del cuerpo físico y parece una especie de cuerpo independiente, provisto de ciertos órganos. Por ahora trataremos aquí de estos órganos que pueden ser percibidos espiritualmente en la vecindad de los siguientes órganos físicos. El primero entre los ojos. El segundo en la proximidad de la laringe. El tercero en la región del corazón. El cuarto cerca de la llamada boca del estómago. Y el quinto y el sexto tienen su asiento en el abdomen. En la ciencia oculta, estos órganos se llaman ruedas o también flores de loto. Se les llama así debido a su parecido con ruedas o flores. Pero es necesario darse cuenta de que tal expresión no es más acertada que cuando llamamos pabellón a la parte exterior del oído. Así como en este caso no se trata de un pabellón, tampoco aquel es más que una denominación metafórica. Ahora bien, en el hombre no evolucionado, esas flores de loto son de colores oscuros, fijas e inmóviles. En el clarividente, en cambio, están en movimiento y matizadas de coloraciones brillantes. En el médium sucede algo parecido, pero de otra manera. No entraremos aquí en los detalles respectivos. Cuando el discípulo comienza a practicar sus ejercicios, el primer efecto es que se aclaran las flores de loto. Más tarde empiezan a girar. Al comenzar a girar es cuando nace la facultad de la clarividencia, pues estas flores son los órganos sensorios del alma y su rotación manifiesta que se está efectuando una percepción suprasensible. Nadie puede percibir objetos suprasensibles antes que sus sentidos anímicos hayan evolucionado de este modo. Gracias al órgano espiritual situado cerca de la laringe, será posible penetrar en forma clarividente en la manera de pensar de otros seres animados y obtener un conocimiento profundo de las verdaderas leyes de los fenómenos naturales. El órgano vecino al corazón revela a la cognición clarividente el modo de sentir de otras almas. Aquel que lo haya desarrollado puede comprobar también la existencia de ciertas fuerzas recónditas en los animales y en las plantas. Mediante el sentido que reside cerca de la llamada boca del estómago, se adquieren conocimientos de las facultades y dotes de las almas. Además, este órgano permite descubrir el rol que desempeñan en la economía de la naturaleza los animales, las plantas,
las piedras, los metales y los fenómenos atmosféricos. El órgano cercano a la laringe posee 16 pétalos o radios de rueda. El que está cerca del corazón, 12. El cercano a la boca del estómago, 10. Hay ciertas actividades del alma relacionadas con la formación de estos órganos y quien las realiza contribuye al desenvolvimiento de los correspondientes órganos de la percepción espiritual. En el loto de 16 pétalos, 8 pétalos ya han sido formados durante una etapa precedente a la evolución humana. En un pasado remoto, el hombre no ha contribuido nada por sí mismo a esta formación. Los ha recibido como un don de la naturaleza, mientras se encontraba todavía en un estado de conciencia nebulosa y de ensueño. En aquella etapa de la evolución humana ya estaban en actividad. Sin embargo, su función solo era compatible con ese estado de semiconciencia. Cuando la conciencia se aclaró, los pétalos se oscurecieron y suspendieron su actividad. El hombre mismo puede ahora desarrollar los otros 8 pétalos mediante ejercicios conscientes. Así, el loto entero se volverá luminoso y móvil. Del desarrollo de cada uno de los 16 pétalos depende la adquisición de ciertas facultades. Pero como ya lo hemos indicado, solo hay 8 que el hombre puede desarrollar conscientemente. Los otros 8 surgirán por sí solos. Este desenvolvimiento se realiza de la siguiente forma. El hombre debe aplicar su atención y esmero a ciertas actividades del alma que ejecuta por lo regular de una manera desatenta y descuidada. Estas actividades son 8. La primera consiste en la forma de adquirir las representaciones. En este sentido, el hombre suele entregarse enteramente al azar. Oye tal o cual cosa, ve este o aquel objeto y amolda sus conceptos conforme a esas percepciones. Mientras procede en esta forma, el loto de 16 pétalos permanece inactivo. No entra en actividad sino cuando el hombre se dispone a la autoeducación en ese sentido. Para ello, tiene que vigilar sus representaciones. Cada representación debe adquirir para él un carácter significativo. Debe ver en ella un mensaje determinado con respecto a los objetos del mundo exterior y no se dará por satisfecho con representaciones que carezcan de tal significado. Encauzará toda su actividad mental para que refleje fielmente el mundo exterior. Aspirará a desterrar de su alma las representaciones inexactas. La segunda actividad del alma se refiere de manera similar a las decisiones del hombre. Aún para resolver lo más insignificante, debe basarse en una deliberación fundada y comprensiva. Debe alejar de su alma toda acción irreflexiva, todo acto insustancial, actuando solamente por motivos bien pensados. Se abstendrá de todo lo que no esté justificado por motivos válidos. La tercera actividad se refiere al hablar. Solo saldrá de los labios del discípulo lo que tiene sentido y significado. Todo hablar por hablar
lo aparta de su camino. Evitará la conversación banal que consiste en una charla confusa y abigarrada sobre multitud de tópicos. Esto no quiere decir que se excluya del trato con sus semejantes, pues justamente en el trato con los otros sus palabras han de adquirir significado. Hablará y responderá a todos, pero lo hará pensando en lo que dice y de manera considerada. Nunca dirá nada infundido. Tratará de no hablar ni demasiado poco ni en exceso. La cuarta actividad del alma se refiere a la regulación de los actos externos. El discípulo tratará de armonizarlos con los de sus semejantes y con los sucesos en su medio ambiente. Se abstendrá de actos que se puedan perturbar a los demás o estén en contradicción con su entorno. Ajustará sus actos de manera que estén en perfecta relación con su ambiente, con su situación en la vida, etc. Cuando un móvil exterior lo determine a actuar, examinará cuidadosamente los medios para responder lo mejor posible a esa motivación. Cuando actúe espontáneamente, pesará con la mayor precisión los efectos de su acción. El quinto punto consiste en la organización de la vida entera. El discípulo tratará de vivir con arreglo a las leyes del espíritu y de la naturaleza, absteniéndose por igual de la precipitación y de la indolencia. La actividad exagerada y la desidia le serán igualmente ajenas. Verá en la vida un medio de trabajo y se conducirá de acuerdo con ese concepto. Regulará el cuidado de su salud y sus hábitos de manera tal que resulte una existencia armoniosa. El sexto punto se refiere a la aspiración humana. El discípulo examinará sus facultades y capacidades y procederá en el sentido que tal conocimiento de sí mismo le brinda. No intentará ejecutar lo que quede fuera de su alcance, pero tratará de no omitir nada que esté dentro de sus posibilidades. Por otra parte, él mismo se fija objetivos que concuerden con los ideales y con los magnos deberes del ser humano. No se considerará de manera reflexiva como una rueda en la maquinaria social, sino que tratará de comprender sus tareas dirigiendo su mirada más allá de la vida cotidiana. Se esforzará por cumplir sus obligaciones cada vez mejor y con mayor perfección. La séptima actividad de su alma se refiere al esfuerzo de aprender de la vida lo máximo posible. Nada pasa ante el discípulo sin darle una ocasión para acumular experiencias que le son útiles en la vida. Si se equivocó al cumplir algún deber o lo cumplió mal, ello le dará motivo para obrar más correcta y perfectamente en casos semejantes en el futuro, y con fines análogos contemplará las acciones de los demás. Tratará de reunir un copioso tesoro de experiencias y de consultarlo siempre con atención. Y nunca hará nada sin observar retrospectivamente esas experiencias de las cuales puede obtener ayuda para futuras decisiones y acciones. Por último, el octavo punto consiste en que el discípulo echará una mirada de vez en cuando a su propio interior.
se ensimismará, deliberará en silencio, formará y examinará los principios que rigen su vida, pasará revista a sus conocimientos, ponderará sus deberes, reflexionará sobre el contenido y el objeto de la vida, etc. Ya hemos hablado de todas estas cosas en capítulos precedentes. Aquí las enumeramos meramente con referencia al desenvolvimiento del loto de 16 pétalos. Mediante la observancia de aquellos ejercicios, este loto se vuelve más y más perfecto, pues el desarrollo del don de la clarividencia requiere tales ejercicios. Cuanto mejor concuerden los pensamientos y palabras de un hombre con los sucesos en el mundo exterior, tanto más rápidamente se desarrolla este don. El que piensa o dice algo que se aparta de la verdad, destruye algo en el germen del loto de 16 pétalos. La veracidad, la sinceridad y la lealtad son fuerzas constructivas. La mentira, la falsedad y la deslealtad son fuerzas destructivas. Y el discípulo debe saber que no basta con la buena intención, sino que se trata de la acción realizada. Si pienso o digo algo contrario a la verdad objetiva, destruyo algo en mi órgano de percepción espiritual, por más excelente que pueda haber sido mi intención. Es un caso semejante al del niño que se quema cuando intenta asir el fuego, aunque obre por ignorancia. El ordenamiento de las actividades del alma en la dirección indicada permite al loto de 16 pétalos irradiar en colores resplandecientes, dándole un movimiento armonioso. Recordaremos, sin embargo, que el don de la clarividencia aquí descrito no puede empezar a manifestarse sino cuando el desarrollo del alma alcanza cierto grado. Mientras sea un esfuerzo penoso el orientar la vida en esta dirección, no se manifestará este don. Mientras las actividades descritas requieran una atención particular, el discípulo no está aún maduro. Solo cuando haya llegado al punto en que vive de esa manera, con la naturalidad de una persona que sigue sus hábitos, aparecerán los primeros gérmenes de la clarividencia. Estas cosas no han de ser ya penosas, sino que se habrán convertido en hábitos naturales. No habrá necesidad de estar continuamente vigilándose e incitándose. Existen otras instrucciones que permiten desarrollar de manera diferente el loto de 16 pétalos, pero la verdadera ciencia oculta las rechaza todas, pues conducen al quebranto de la salud física y a la perversión moral. Esas instrucciones son más fáciles de seguir que las aquí descritas, pero solamente la observancia de estas, por largo y penoso que sea este camino, conduce a la meta segura y no puede menos que vigorizar moralmente. El desenvolvimiento deformado de una flor de loto al representarse cierta clarividencia no sólo da lugar a ilusiones e ideas fantásticas, sino que provoca extravíos e inestabilidad del alma en la vida cotidiana. Tal desenvolvimiento puede causar timidez, envidia, vanidad, arrogancia, egoísmo, etc., aun cuando antes no se hubiera tenido ninguno de esos defectos.
Ya hemos dicho que 8 de los 16 pétalos de esta flor de loto ya se habían desarrollado en un pasado remoto y que reaparecen por sí solos en el curso de la disciplina oculta. El discípulo debe dedicar sus esfuerzos con todo esmero a los otros 8 pétalos. Si esta disciplina se practica incorrectamente, puede suceder fácilmente que los pétalos precedentes desarrollados reaparezcan solos y los nuevos permanezcan en estado de atrofia. Este caso se produce particularmente si durante la disciplina se descuida la lógica y la sensatez en el pensar. Es de suma importancia que el discípulo sea una persona sensata y de pensamiento claro, y además es importante que al hablar procure hacerlo con la mayor claridad. Las personas que comienzan a vislumbrar algo de los mundos suprasensibles fácilmente se vuelven locuaces con lo que atañe a estas cosas. Con ello detienen su evolución normal. Cuanto menos se hable de esas cosas, tanto mejor será. Solo los que hubiesen alcanzado cierto grado de lucidez debieran hablar. Al comienzo de su instrucción, los discípulos generalmente se asombran de la escasa curiosidad que muestran los hombres espiritualmente experimentados por el relato de sus experiencias. Lo mejor para ellos sería guardar silencio absoluto sobre esas experiencias y hablar únicamente de la facilidad o la dificultad que experimentan al practicar los ejercicios o seguir las instrucciones, porque el ya iniciado cuenta con otros medios para apreciar los progresos del discípulo completamente diferentes a los relatos de éste. Esa locuacidad siempre da por resultado cierto endurecimiento de los 8 pétalos en cuestión de la flor de loto de 16 pétalos que debieran permanecer tiernos y flexibles. Un ejemplo nos lo ilustrará. Para mayor claridad, no lo tomaremos de la vida suprasensible, sino de la ordinaria. Supongamos que oigo una noticia y que me formo enseguida un juicio al respecto. Poco tiempo después recibo una nueva noticia sobre el mismo asunto que no concuerda con la primera. Me veré entonces obligado a modificar el juicio que ya me había formado. Resulta como consecuencia una influencia perjudicial sobre mi loto de 16 pétalos. El caso habría sido completamente distinto si hubiera suspendido mi juicio manteniendo silencio sobre todo el asunto, tanto en pensamiento como en palabra, hasta tener datos seguros para formar mi propio criterio. La cautela al formar y pronunciar juicios se convierte paulatinamente en una característica peculiar del discípulo. Por otra parte, aumentará su receptividad para las impresiones y experiencias que en silencio deja desfilar ante sí, con el fin de obtener el máximo de datos para formar su propio juicio. Esta cautela provoca matices azulado, rojizos o rosados en los pétalos de la flor de loto, mientras que en el caso contrario se presentan matices de rojo oscuro y anaranjado. La formación del loto de 12 pétalos en la región del corazón se realiza de forma similar a la del loto de 16 pétalos. También de este loto, la mitad de los pétalos existía y estaba en actividad en una etapa anterior de la evolución humana. Estos 6 pétalos no requieren, pues, un cultivo especial
en la disciplina oculta. Aparecen espontáneamente y comienzan a girar cuando los otros 6 pétalos son cultivados. También para favorecer este desenvolvimiento, el discípulo debe orientar conscientemente y en un sentido determinado ciertas actividades del alma. Ahora bien, hay que comprender que las percepciones de cada uno de los sentidos espirituales o psíquicos tienen un carácter distinto. Las percepciones transmitidas por las flores de loto de 12 y de 16 pétalos son diferentes. Esta última percibe figuras. El género de los pensamientos de otras almas y las leyes que rigen un fenómeno de la naturaleza son percibidos por la flor de loto de 16 pétalos en forma de figuras, pero no se trata de figuras inmóviles y rígidas, sino de formas móviles llenas de vida. El clarividente que haya desarrollado este sentido podrá describir la forma en la que se manifiesta cada pensamiento y cada ley de la naturaleza. Un pensamiento de venganza, por ejemplo, reviste una figura aflechada, dentada, mientras que un pensamiento cariñoso a menudo tiene la forma de una flor que se abre, etc. Los pensamientos precisos y significativos producen figuras armoniosas y simétricas. Los conceptos confusos tienen contornos corrugados. Percepciones muy diferentes son las que ofrece el lote de 12 pétalos. Se las puede definir de una manera aproximada, caracterizándolas como calor anímico y frío anímico. Un clarividente dotado de este sentido siente que de las figuras que percibe mediante el loto de 16 pétalos emanan calor y frío anímicos. Imaginemos un clarividente que solo tuviera desarrollado el loto de 16 pétalos, no así el de 12 pétalos. Percibirá un pensamiento benévolo únicamente bajo la forma anteriormente descrita, pero aquel que hubiera desarrollado ambos órganos sentirá además esa emanación del pensamiento que solo puede calificarse como calor anímico. Señalemos de paso que la disciplina oculta nunca desarrolla uno de estos sentidos sin el otro. De manera que el ejemplo que hemos expuesto debe considerarse como hipotético para mayor claridad. Por el desenvolvimiento del loto de 12 pétalos, el clarividente adquiere una comprensión profunda de los fenómenos naturales. Todo cuanto es manifestación de crecimiento o de evolución desprende calor anímico, y todo cuanto está en proceso de muerte, destrucción o desintegración presenta las características de frío anímico. El desarrollo de este sentido se propicia de la siguiente forma. La primera regla que deberá observar el discípulo es regular el curso de sus pensamientos, llamado dominio del pensamiento. Mientras que el loto de 16 pétalos requiere para su desenvolvimiento pensamientos ajustados a la verdad y significativos, el loto de 12 pétalos se desarrolla por el dominio interior del curso de los pensamientos. Los pensamientos que divagan como fuegos fatuos y que se suceden por concatenaciones puramente fortuitas y no de una manera razonable y lógica, deforman la estructura de este loto
cuanto más se logre una sucesión normal de los pensamientos, evitando toda digresión ilógica, tanto mejor adquirirá este órgano la forma de vida. Cuando el discípulo oiga expresar pensamientos ilógicos, se representará inmediatamente el pensamiento correcto respectivo. No debe sustraerse indiferentemente al trato de personas, tal vez carentes de lógica, con la intención de favorecer así su progreso. Tampoco debe sentirse impulsado a corregir inmediatamente cuanto haya de lógico en su derredor. El discípulo tratará más bien de encauzar silenciosamente, conforme a la lógica y la razón, los pensamientos que lo invadan desde afuera. Conservará siempre esta orientación en sus propios pensamientos. En segundo lugar, procurará introducir en sus actos la misma concatenación lógica, dominio de las acciones, toda inestabilidad, toda discordancia en la acción, ejerce una influencia perniciosa sobre la flor de loto en cuestión. Después de un acto, el discípulo regulará la acción subsiguiente de tal manera que sea la consecuencia lógica de la precedente. El que obre hoy de manera y mañana de otra no desarrollará jamás el sentido descrito. El tercer punto es el cultivo de la perseverancia. El discípulo no se dejará desviar por ninguna influencia de un objetivo que se haya impuesto, mientras lo considere justo. Los obstáculos le servirán de estímulo para vencerlos, pero no lo apartarán de su camino. El cuarto requisito es la tolerancia con respecto a los hombres y a los demás seres y hechos. El discípulo reprimirá toda crítica superflua frente a lo imperfecto y nocivo. Tratará más bien de comprender todo lo que se le presente. Así como el sol no escatima su luz al malvado, así tampoco el discípulo le negará su interés comprensivo. Si le sucede algún percance, no se dejará arrastrar a juicios desfavorables, sino que aceptará lo que la necesidad le impone, tratando de transmutarlo en algo benéfico en la medida de sus fuerzas. No considerará las opiniones de los demás exclusivamente desde su propio punto de vista, sino que se esforzará por colocar en la situación de los otros. La quinta cualidad es la actitud libre de prejuicios hacia todo cuanto la vida trae. En este sentido se habla también de fe o confianza. El discípulo brinda esta confianza a cada hombre, a cada ser. En sus acciones se compenetra con esta confianza. Al referírsele a algún hecho nunca se dirá, no lo creo porque contradice mis opiniones. Por el contrario, siempre estará dispuesto a comprobar y rectificar su propia opinión de acuerdo con una nueva. Permanecerá en estado de receptividad para todo cuanto se le presente. Confiará en la eficacia de sus empresas, desterrará de su carácter la aprensión y el escepticismo. Si tiene una intención, también tendrá fe en la fuerza inherente a la misma. 100 fracasos no pueden quitarle esta fe. Es la fe que mueve las montañas. La sexta cualidad es la adquisición de cierto equilibrio mental. Ecuanimidad. El discípulo se esfuerza en conservar su ecuanimidad tanto frente al dolor como a la alegría. Evitará los vaivenes entre el extremo de regocijo y los abismos del dolor, la desgracia y el peligro, así como la dicha y la prosperidad.
lo encontrarán igualmente escudado. Los lectores de la obra de la ciencia espiritual reconocerán las 6 cualidades descritas como los 6 atributos que debe desarrollar el aspirante a la iniciación. Aquí quisimos señalar su relación con uno de los órganos psíquicos, conocidos como la flor de loto de 12 pétalos. Nuevamente, es la disciplina oculta la que puede dar instrucciones especiales que hacen madurar esta flor de loto. Pero aquí también el desenvolvimiento de su estructura normal depende del desarrollo de las cualidades mencionadas. Si se descuida su cultivo, este órgano llega a ser una caricatura de lo que debe ser, lo que significa que si se adquiriera cierta clarividencia en ese dominio, las cualidades en cuestión podrían tomar el rumbo hacia el mal en vez de hacia el bien. El hombre podría volverse particularmente intolerante, miedoso, misántropo. Podría, por ejemplo, adquirir cierta sensibilidad para percibir el modo de sentir de otras almas y por ello rehuirlas u odiarlas. Esto puede llegar a tal grado que a causa del frío anímico que lo embarga al oír opiniones opuestas a la suya, se vuelva incapaz de escucharlas o adopte frente a ellas una actitud de rechazo. Si a cuenta hemos dicho se añade la observancia de ciertas reglas que sólo oralmente puede dar a conocer el instructor a su discípulo, el desenvolvimiento de esta flor de loto se ve acelerado. Sin embargo, las prescripciones dadas en la presente obra sirven perfectamente de introducción en la disciplina oculta genuina. También para aquel que no pueda o no quiera seguir tal disciplina, siempre le será útil orientar su vida en el sentido indicado, pues el efecto sobre el organismo anímico se realizará de todos modos, aunque sea lentamente. Pero para el discípulo mismo, la observancia de esos principios es indispensable. Si intentara entrar en la disciplina oculta sin observar estos preceptos, entraría en los mundos superiores con un ojo espiritual defectuoso y en lugar de reconocer la verdad, estaría sujeto a engaños e ilusiones. Se volvería clarividente en cierto sentido, pero en el fondo su ceguera sería aún mayor que antes, pues antes se sentía seguro en el mundo sensible que le servía de base, pero ahora verá lo que está tras el mundo sensible y perderá la confianza en éste. Antes de que el mundo superior sea para él una genuina realidad, correrá peligro de verse privado por completo de la capacidad para discernir entre la realidad y el engaño, perdiendo así toda orientación en la vida. Justamente por esta razón es preciso tener tanta paciencia en estas cosas. Siempre hay que tener en cuenta que la ciencia espiritual no debe ir en sus instrucciones más allá de lo que sea compartible con el firme propósito de desarrollar normalmente las flores de loto. Surgirían verdaderas caricaturas de estas flores si llegaran a la madurez antes de haber adquirido gradualmente la forma que les corresponde. Las indicaciones especiales de la ciencia espiritual conducen pues a la madurez, mientras que su forma será el resultado de las normas de conducta arriba descritas.
El desenvolvimiento de la flor de loto de 10 pétalos requiere un cultivo del alma de una índole particularmente delicada, pues se trata aquí de aprender a dominar conscientemente las mismas impresiones sensorias. Este dominio es particularmente importante en los pasos iniciales de la clarividencia, pues sólo por su medio se evitará una fuente de incontables ilusiones y caprichos espirituales. En general, el hombre no se da cuenta de las influencias que determinan y producen sus divagaciones y sus recuerdos. Tomemos por ejemplo el caso siguiente. Una persona viaja en tren, está absorbida en un pensamiento. Súbitamente su pensamiento toma otra dirección. Recuerda entonces alguna experiencia que le ha acontecido años atrás y enlaza este recuerdo con sus pensamientos presentes. ¿No ha notado que ha mirado por la ventana y que su vista se posó en una persona que se parecía a otra, que estuvo mezclada en aquella experiencia recordada? No tiene conciencia de lo que ha visto, sino solo del efecto sentido. Y así cree que este recuerdo le ha venido espontáneamente. ¿Cuántas cosas acontecen así en la vida? ¿Cómo se entreveran en nuestra vida las cosas aprendidas u oídas, sin que nuestra conciencia se dé cuenta de la asociación? Ocurre, por ejemplo, que alguna persona no puede soportar cierto color, pero ignora por completo que esto le sucede porque el maestro que le atormentaba muchos años atrás vestía un traje de ese color. Innumerables ilusiones se basan en asociaciones de este género, y muchas cosas se graban en el alma sin llegar a incorporarse también en la conciencia. Puede darse el caso siguiente. Alguien lee en el periódico la noticia de la muerte de una personalidad conocida. Afirma ahora con plena convicción haber tenido ayer un presentimiento de esta muerte, aunque nada había visto ni oído que hubiera podido sugerirle semejante idea. Y efectivamente es cierto que ayer le vino como espontáneamente el pensamiento de que iba a morir esa personalidad, solo que se le escapó un detalle. Algunas horas antes que ayer le viniera ese pensamiento, se encontraba de visita en casa de algún amigo, donde había un diario en la mesa, y aunque no lo leyó, inconscientemente sus ojos fueron a dar sobre la noticia de la grave enfermedad de la persona en cuestión. Esta impresión no llegó a su conciencia, pero tuvo como consecuencia su presentimiento. Cuando se reflexiona sobre tales cosas, se puede apreciar qué fuente de ilusión y fantasmagorías deriva de ellas. Y esa fuente deberá ser cegada por quien pretenda desarrollar la flor de loto de 10 pétalos, pues mediante este loto se pueden percibir cualidades recónditas del alma. Mas no hay que dar crédito a esas percepciones hasta que el discípulo se haya liberado por completo de tales ilusiones. Con ese fin, el discípulo debe adquirir el dominio de todo cuanto le impresiona desde el mundo exterior. Ha de alcanzar el punto de poder cerrar el paso a toda impresión a la que no quiera dar acceso. Solo mediante una vida interior intensa se cultiva esta facultad. Por el ejercicio de su voluntad hará que solo los objetos sobre los cuales enfoque su atención puedan causarle una impresión y se sustraerá a aquella impresión que no busque intencionalmente.
no verá más que lo que quiere ver, y efectivamente las cosas hacia las cuales no dirija la atención no existirán para él. Cuanto más vivido e intenso se vuelva el trabajo interior del alma, en mayor grado adquirirá ese poder. El discípulo evitará que su ojo y su oído vaguen sin rumbo. Para él solo existirán los objetos hacia los cuales se dirija. Practicará el poder de no oír nada, aun en medio del mayor barullo, si no quiere oír. Hará sus ojos insensibles a los objetos que no mire intencionalmente. Acorazará su alma contra toda impresión no consciente. En este sentido, el discípulo deberá dedicar especial esmero a su vida pensante. Escogerá un pensamiento determinado, tratando de no ligar a él otros pensamientos, sino solo los que puedan asociarse, consciente y voluntariamente. Rechazará las divagaciones fortuitas. Antes de enlazar un pensamiento con otro, investigará cuidadosamente de dónde procede este último. Irá más lejos aún. Cuando, por ejemplo, sienta cierta antipatía hacia algo, se empeñará en combatir esa antipatía y establecer una relación consciente con la cosa. De esta manera, los elementos inconscientes que invaden su alma van disminuyendo progresivamente. Solo mediante esta autodisciplina rigurosa, la flor de loto de 10 pétalos irá adquiriendo la forma que debe tener. La vida interior del discípulo debe ser una vida de atención y hay que saber alejar todo aquello a lo cual no se quiere o no se debe prestar atención. Cuando a esta autodisciplina se le agrega la meditación conforme a las instrucciones de la ciencia espiritual, se ve madurar de una manera normal la flor de loto en la región de la boca del estómago, y lo que antes se percibía solamente como forma y calor, mediante los sentidos espirituales antes situados, aparece ahora espiritualmente luminoso y coloreado. Así se revelan, por ejemplo, las dotes y facultades de las almas, así como las fuerzas y los atributos ocultos de la naturaleza. El aura coloreada de los seres vivientes se torna visible. Todo cuanto nos rodea nos revela sus cualidades anímicas. Se admitirá que es precisamente en ese dominio de la evolución donde se requiere el mayor esmero, porque la actividad de los recuerdos no conscientes es aquí infinitamente intensa. Si no fuera así, muchos poseerían tal sentido, pues éste surge casi inmediatamente una vez que el hombre domina verdaderamente las impresiones de sus sentidos hasta el punto de someterlas por completo a su atención o desatención. Este sentido psíquico permanece inactivo mientras el poder de los sentidos físicos lo ensordece y lo embota. El cultivo de la flor de loto de 6 pétalos, situada en el centro del cuerpo, ofrece más dificultades que el de la anterior, puesto que requiere el dominio completo de todo el hombre por la conciencia del yo, de modo que el cuerpo, el alma y el espíritu formen un conjunto de perfecta armonía. Las funciones del cuerpo, las inclinaciones y las pasiones del alma, los pensamientos y las ideas del espíritu deben ser puestos en una completa consonancia mutua. El cuerpo debe ser ennoblecido y purificado de manera que sus órganos solo tiendan a lo que esté al servicio del alma y del espíritu.
El alma no debe ser impulsada por el cuerpo con apetitos y pasiones antagónicos al pensar puro y noble. El espíritu, por su parte, no debe tener necesidad de imponer al alma mandamientos y leyes como un amo a su esclavo, sino que el alma obedecerá tales mandamientos y obligaciones por su propia y libre inclinación. El discípulo no considerará el deber como una imposición a la que obedezca a pesar suyo, sino como algo que se practica porque se ama. Dirigirá su alma hacia la libertad, manteniendo el equilibrio entre la sensualidad y la espiritualidad, a tal punto que pueda obedecer a su sensualidad porque habrá quedado suficientemente depurada, de manera que ya no puede envilecerlo. No tendrá más necesidad de refrenar sus pasiones, ya que éstas por sí mismas se orientan hacia el bien. Mientras el hombre tenga que mortificarse, no podrá alcanzar ciertos grados en la disciplina oculta, pues toda virtud que se crea forzadamente carece de valor para el discipulado. Mientras subsista un apetito, el desarrollo oculto se verá perturbado, aun cuando el discípulo trate de no satisfacerlo. En este caso, es indiferente el que este deseo ataña al cuerpo o el alma. Si, por ejemplo, alguien se priva voluntariamente de un estimulante determinado con el fin de purificarse por la privación del goce, esto solo le será útil si su salud no se afecta por esta abstinencia. Si sufre, demuestra que el cuerpo requiere ese estimulante y entonces la privación carece de valor. En tal caso puede ocurrir que tenga que renunciar momentáneamente al objetivo anhelado y esperar a que se presenten condiciones más favorables a las disposiciones de su cuerpo y de su alma, quizá hasta una vida futura. En ciertos casos es mucho más meritorio renunciar sabiamente que ansiar un objetivo que, dadas las circunstancias, está fuera del alcance. Tal renuncia razonable es aún más beneficiosa para la evolución que la actitud opuesta. El desarrollo de la flor de loto de 6 pétalos permite la comunicación con seres que pertenecen a mundos superiores, siempre y cuando su existencia se manifieste en el mundo anímico. Sin embargo, la disciplina oculta no recomienda el desenvolvimiento de este loto antes que el discípulo haya avanzado lo bastante en el sendero para permitirle elevar su espíritu a un mundo más elevado. Esta entrada en el mundo espiritual, propiamente dicho, deberá acompañar siempre al cultivo de las flores de loto. De no ser así, el discípulo se verá sujeto a la confusión y a la incertidumbre. Aprendería a ver, sí, pero carecería de la facultad de juzgar correctamente lo visto. Ahora bien, la posesión de las cualidades necesarias para el desenvolvimiento del loto de 6 pétalos constituye ya cierta garantía contra la confusión y la inestabilidad, pues no será fácil arrastrar al error a quien haya alcanzado el perfecto equilibrio entre sensualidad, cuerpo, pasión, alma e idea, espíritu. Sin embargo, hace falta algo más que esta garantía, cuando por el desenvolvimiento del loto de 6 pétalos el hombre llegue a percibir seres vivos e independientes que pertenecen a un mundo completamente diferente del mundo que conocen sus sentidos físicos. Para adquirir la seguridad necesaria en tales mundos no le basta con desarrollar las flores de loto, sino que necesita tener
a su disposición otros órganos aún más elevados. Trataremos ahora del cultivo de estos órganos. Después podremos tratar también de las restantes flores de loto, así como de la organización ulterior del cuerpo anímico. El desarrollo del cuerpo anímico, tal como lo acabamos de describir, hace posible percibir fenómenos suprasensibles, pero aquel que quiera orientarse de veras en ese mundo no debe detenerse en ese grado de evolución. La mera movilidad de las flores de loto no es suficiente. El hombre debe ser capaz de regular y vigilar por sí solo y en plena conciencia el movimiento de sus órganos. De lo contrario, se convertiría en juguete de fuerzas y potencias que actúan sobre él desde el exterior. A fin de evitar esto, debe adquirir la facultad de llegar a entender el llamado verbo interior. Para lograrlo, se requiere el desarrollo no solamente del cuerpo anímico, sino también del cuerpo etéreo. Este organismo sutil que aparece al clarividente como una especie de doble del cuerpo físico, podría decirse que es un eslabón entre el cuerpo y el cuerpo anímico. Quien está dotado de facultades clarividentes puede hacer abstracción completa del cuerpo físico de una persona. Esto corresponde en un plano superior a lo que es un ejercicio de atención en un plano inferior. Al igual que una persona puede desviar su atención de un objeto que tiene ante sí hasta que éste deje de existir para ella, así el clarividente puede distinguir un cuerpo físico de su percepción, hasta que llegue a serle físicamente transparente. Así, solo queda visible para el ojo psíquico el llamado cuerpo etéreo y además el cuerpo anímico que rebasa y compenetra los otros dos. El cuerpo etéreo es aproximadamente del mismo tamaño y forma que el cuerpo físico, de modo que ocupa más o menos el mismo espacio. Es una estructura de una organización extremadamente delicada y sutil. Su color básico es diferente de los 7 colores del arco iris. El que pueda percibirlo conocerá un color que propiamente no existe para el ojo físico. Lo más aproximado sería compararlo con la flor recién abierta del durazno. Si queremos concretar la observación exclusivamente al cuerpo etéreo, debemos eliminar igualmente al cuerpo anímico del campo de observación mediante un ejercicio de atención análogo al descrito anteriormente. Sin esta abstracción, el aspecto del cuerpo etéreo variaría a consecuencia de su impregnación con el cuerpo anímico. Ahora bien, en el hombre las partículas del cuerpo etéreo están en continuo movimiento. Innumerables corrientes los recorren en todos sentidos. Estas corrientes mantienen y regulan la vida. Todo cuerpo vivo posee tal cuerpo etéreo. Las plantas y los animales también lo tienen, y el observador atento puede descubrir rudimentos del mismo hasta en los minerales. Al principio, estas corrientes y movimientos escapan por completo a la voluntad y a la conciencia humanas, de la misma manera que en el cuerpo físico las funciones del corazón o del estómago son independientes de la voluntad. Esta independencia persiste mientras el hombre no se dedique a desarrollarse con miras a la adquisición de facultades suprasensibles.
pues la evolución superior en determinado peldaño consiste precisamente en agregar a las corrientes y movimientos del cuerpo etéreo, que son independientes de la conciencia, otros producidos por el propio hombre de manera consciente. Cuando la disciplina oculta ha llegado al punto en el que las flores de loto, descritas en los párrafos precedentes, comienzan a moverse, el discípulo habrá logrado mucho de lo que conduce a despertar corrientes y movimientos bien determinados en su cuerpo etéreo. Esta disciplina da lugar a la formación de una especie de centro en la región del corazón, de donde irradian corrientes y movimientos en múltiples variedades de colores y formas espirituales. Este centro, en realidad, no es un mero punto, sino una estructura muy compleja, un órgano prodigioso. Brilla y centellea espiritualmente con los más diversos matices de colores, desplegando formas de gran regularidad y de transformación rápida. Otras formas y corrientes de colores parten de este órgano hacia las demás zonas del cuerpo, rebasándolas, atravesando e iluminando todo el cuerpo astral. Las corrientes más importantes se dirigen hacia las flores de loto, circulan por cada pétalo y regulan su rotación para después escapar por las puntas de los pétalos y perderse en el espacio exterior. Cuanto más evolucionado esté un hombre, tanto mayor será la circunferencia hacia la cual se propagan estas corrientes. La flor de loto de 12 pétalos tiene una conexión particularmente estrecha con este centro. Es ahí donde desemboca directamente las corrientes y donde se ramifican para llegar por un lado a los lotos de 16 y de 2 pétalos y por el otro lado hacia abajo a los de 8, 6 y 4 pétalos. En esta disposición radica la causa por la que el desenvolvimiento de la flor de loto de 12 pétalos requiere los mayores cuidados en la disciplina oculta. Un descuido en el desarrollo de la misma se traduciría en una formación desordenada de todo este sistema orgánico. Por lo dicho, se puede apreciar cuán delicada e íntima es la enseñanza oculta y con cuánta exactitud hay que proceder para que todo se desarrolle normalmente. Se comprenderá también fácilmente que sólo puede dar instrucciones para el desarrollo de las facultades suprasensibles quien haya experimentado dentro de sí mismo todo lo que se propone cultivar en otro y se encuentra plenamente capacitado para darse cuenta si sus indicaciones producen los resultados correctos. Si el discípulo procede de acuerdo a las indicaciones recibidas, introduce en su cuerpo etéreo corrientes y movimientos que están en armonía con las leyes y la evolución del mundo, al cual pertenece el ser humano. De ahí que estas indicaciones siempre sean como un trasunto de las grandes leyes de la evolución cósmica. Consisten en los mencionados ejercicios de meditación, concentración y otros similares que debidamente practicados producirán los efectos descritos. El discípulo debe compenetrar su alma con el contenido de estos ejercicios de modo que se sienta interiormente impregnado de él. Al principio se eligen temas sencillos, apropiados, sobre todo para intensificar y concentrar interiormente el pensar sensato y razonado.
De este modo, el pensar se emancipará de toda impresión o experiencia sensoria, concentrándose en un punto que quedará bajo el dominio completo del hombre. Así se forma un centro provisional para las corrientes del cuerpo etéreo. Este centro no está aún en la región del corazón, sino en la cabeza, en donde se presenta al clarividente como el punto de partida de movimientos y corrientes. Solo una disciplina oculta que empiece por formar este centro tendrá completo éxito. Si este centro se formara desde el principio en la región del corazón, el novicio, aunque indudablemente podría lograr cierta visión de los mundos superiores, carecería de una verdadera comprensión de las relaciones entre estos mundos y el mundo de nuestros sentidos. Esta comprensión, sin embargo, representa un requisito indispensable para el hombre. En la fase actual de la evolución universal, el clarividente jamás debe convertirse en un iluso, ni dejar de pisar terreno firme. El centro existente en la cabeza, cuando esté suficientemente consolidado, será trasladado hacia abajo, a la región de la laringe. Ello se logra mediante ejercicios ulteriores de concentración. Entonces los movimientos o corrientes del cuerpo etéreo partirán de esa región, iluminando el espacio astral en torno al hombre. La práctica constante de estos ejercicios hace al discípulo capaz de determinar por sí mismo la posición de su cuerpo etéreo. Antes, esta posición dependía de las fuerzas procedentes del exterior, emitidas por el cuerpo físico. Por la evolución ulterior, el hombre será capaz de dirigir su cuerpo etéreo hacia todos lados, facultad que se desarrolla gracias a ciertas corrientes que circulan aproximadamente a lo largo de las manos, teniendo su centro en el loto de 2 pétalos situado en la región de los ojos. Todo esto se realiza porque las emanaciones procedentes de la laringe asumen formas redondas, parte de las cuales afluyen al loto de 2 pétalos, de donde se propagan en corrientes ondulantes a lo largo de las manos. Otra consecuencia es que esas corrientes se subdividan y ramifiquen de una manera infinitamente delicada, entrelazándose para formar algo así como un tejido, el cual se convierte en una especie de malla que forma la delimitación del cuerpo etéreo. Mientras que anteriormente el cuerpo etéreo no estaba aislado de la esfera circundante, de manera que las corrientes de vida provenientes del océano universal, de las fuerzas vitales, entraban y salían directamente, ahora estas corrientes externas deberán pasar a través de esa membrana. Así, el hombre se vuelve sensible a estas corrientes externas que se vuelven perceptibles para él. Y llega el momento de dar a todo este sistema de corrientes y movimientos su centro en la región del corazón. También esto se logra mediante la continuación de los ejercicios de concentración y meditación. Con ello, el hombre habrá alcanzado el grado en el que será dotado con el verbo interior. Ahora todas las cosas adquirirán para él un sentido nuevo. Se vuelven, por decirlo así, espiritualmente audibles en su esencia íntima y hablan al hombre.
Dichas corrientes lo ponen en relación con el ser interno del universo del que forma parte. Comienza a compartir la vida con su medio ambiente, pudiendo después dejarla razonar en los movimientos de sus flores de loto. Con esto, el hombre penetra en el mundo espiritual. Una vez allí, adquiere una comprensión nueva de todo cuanto han dicho los grandes instructores de la humanidad. Las prédicas de Buda y los evangelios, por ejemplo, actúan sobre él en una forma nueva, impregnándolo de una felicidad insospechada hasta entonces, pues el sonido de esas palabras concuerda con los movimientos y los ritmos que él mismo ha desarrollado dentro de sí. Por propia e inmediata experiencia, sabe ahora que hombres como Buda y los evangelistas no expresan sus revelaciones personales, sino lo que la esencia íntima de las cosas les ha inspirado. Señalemos aquí un hecho que se nos hace comprensible por lo que antecede. Las frecuentes repeticiones en los sermones del Buda no son comprendidas debidamente por el hombre de la cultura actual. Sin embargo, el discípulo de la ciencia oculta las observa gustoso con su sentido interno, pues corresponden a ciertos movimientos rítmicos en el cuerpo etéreo. Al entregarse a ellas en completa quietud interior, crea una consonancia con tales ritmos, y como estos, a su vez, son un trasunto de ciertos ritmos cósmicos que en algunos puntos representan también repeticiones y retorno a ritmos antiguos, resulta que el hombre que presta oído a las palabras de Buda aúna su vida con los misterios cósmicos. La ciencia espiritual define 4 cualidades que el hombre debe adquirir en el llamado sendero de prueba para poder elevarse al conocimiento superior. La primera consiste en la aptitud para discernir lo real de lo aparente y la verdad de la mera opinión. La segunda cualidad es la apreciación debida de lo verdadero y de lo real frente a la apariencia. La tercera es la práctica de los 6 atributos ya descritos en páginas precedentes, dominio del pensamiento, dominio de los actos, perseverancia, tolerancia, fe y ecuanimidad. La cuarta es el amor a la libertad interior. Una comprensión meramente intelectual de lo inherente a estas cualidades no es de la menor utilidad. Deben ser incorporadas al alma de modo que formen la base de hábitos internos. Tomemos, por ejemplo, la primera cualidad, el discernimiento entre lo real y lo aparente. El hombre tiene que ejercitarse hasta el punto de discernir siempre espontáneamente, en todo lo que se le presente, los elementos secundarios y los que tienen significación e importancia. Solo puede ejercitarse en tal sentido si con toda calma y paciencia renueva estas tentativas en cada observación del mundo exterior. Al final, la vista se posa con toda naturalidad en lo verdadero, tal como antes se contentaba con lo accidental. Todo lo perecedero es solo apariencia. Esta verdad se convierte en una convicción manifiesta del alma. Otro tanto se puede decir con respecto a las otras 3 cualidades. Ahora bien,
Estos 4 hábitos del alma producen efectivamente una transformación del delicado cuerpo etéreo humano. El primero de ellos, el discernimiento entre lo real y lo aparente, forma en la cabeza el centro referido y prepara el de la laringe. Cierto es que la formación real de este centro requiere los ejercicios de concentración anteriormente descritos. Estos desarrollan las flores del loto, mientras que los 4 hábitos las hacen madurar. Una vez preparado el centro en la región de la laringe, la apreciación correcta de lo verdadero frente a la apariencia accidental da por resultado el libre dominio del cuerpo etéreo, así como su revestimiento y delimitación mediante el mencionado tejido filamentoso. Si se adquiere esta facultad de apreciación, paulatinamente las realidades espirituales se vuelven perceptibles. Sin embargo, no se debe creer que basta con realizar actos que parezcan significativos conforme a un criterio puramente intelectual. La acción más trivial, la cosa más insignificante, son algo importante dentro de la gran economía cósmica, y solo se trata de adquirir la conciencia de esta importancia. Lo esencial es una apreciación correcta y no un menosprecio de las acciones de la vida cotidiana. Las 6 virtudes que componen la tercera cualidad ya han sido tratados anteriormente. Tales virtudes guardan relación con el desenvolvimiento del loto de 12 pétalos en la región del corazón. Y, como ya indicamos, hacia este centro debe dirigirse la corriente vital del cuerpo etéreo. La cuarta cualidad, o sea, el anhelo de liberación, sirve para hacer madurar el órgano etéreo cercano al corazón. Una vez transformada esta cualidad en un hábito del alma, el hombre se libera de todo lo que se deriva exclusivamente de sus facultades personales. Deja de considerar las cosas desde su propio punto de vista. Desaparecen los límites de su propio ser estrecho que lo encadenaban a este punto de vista. Los misterios del mundo espiritual acceden a su alma. En esto consiste la liberación, pues aquellas cadenas obligaban al hombre a considerar las cosas y los seres de acuerdo a su persona. El discípulo tiene que emanciparse de este modo personal de considerar las cosas. Por lo anterior, se ve claramente que las instrucciones impartidas por la ciencia oculta ejercen una influencia determinante, hasta en lo más íntimo de la naturaleza humana. Las enseñanzas que se refieren a las 4 cualidades son de esta índole. Se encuentran en una u otra forma en todos los sistemas de concepción del mundo que toman en cuenta el mundo espiritual. Los fundadores de tales cosmovisiones no han dado a la humanidad esas prescripciones por un sentimiento vago, sino por ser grandes iniciados. Basándose en su experiencia espiritual, formularon sus preceptos morales, sabiendo cómo actúan estos sobre los elementos sutiles de la naturaleza humana, para que sus adeptos desarrollaran gradualmente esa naturaleza más sutil. Vivir de acuerdo con tales concepciones del mundo significa trabajar por el propio perfeccionamiento espiritual. Y solo obrando así puede el hombre servir al universo. El deseo de perfeccionarse dista mucho de ser egoísmo,
pues el ser imperfecto es un servidor imperfecto de la humanidad y del mundo. Cuanto más perfecto sea un hombre, tanto mejor sirve al conjunto. Como refiere el dicho, cuando la rosa es bella, adorna también el jardín. Así, se comprende que los fundadores de las grandes concepciones del mundo sean los grandes iniciados. Lo que de ellos emana se difunde en las almas humanas y junto con la humanidad, el mundo entero avanza. Los iniciados han trabajado conscientemente para fomentar este proceso de la evolución humana. El contenido de sus enseñanzas solo puede ser comprendido si se toma en cuenta que derivan del conocimiento de las profundidades más íntimas de la naturaleza humana. Los iniciados eran hombres con facultades cognoscitivas altamente desarrolladas que dieron forma a los ideales de la humanidad basándose en su propia experiencia espiritual. El hombre se acerca a estos grandes guías si en su propio desarrollo se eleva hasta sus alturas. Cuando comienza el desarrollo del cuerpo etéreo de la manera descrita, se abre una vida completamente nueva. La disciplina oculta debe brindar a su debido tiempo las explicaciones que capaciten para orientarse en esa nueva existencia. Mediante el loto de 16 pétalos, por ejemplo, percibe espiritualmente figuras de un mundo superior. Ahora debe darse cuenta de las diversidades de estas figuras que corresponden a los diferentes objetos o seres que las han engendrado. Lo primero que puede comprobar es que mediante sus propios pensamientos y sentimientos puede ejercer una influencia intensa sobre alguna de estas figuras, mientras que no puede influir del todo en otras, o solo en pequeña escala. Cierto género de figuras se modifica inmediatamente si al contemplarlas el observador tiene el pensamiento: esto es bello, y durante el curso de su observación lo cambia por el siguiente: esto es útil, una característica particular de las formas procedentes de los minerales o de los objetos artificiales. Es que se transforman bajo la influencia de cada pensamiento o sentimiento que el observador dirija sobre ellas. Esta característica es ya menos acentuado en las formas pertenecientes a las plantas y menos aún en las correspondientes a los animales. Estas figuras también tienen movilidad y vida, mas esta movilidad se debe solo en parte a la influencia de los sentimientos y pensamientos humanos. En otros aspectos es provocada por causas fuera de la influencia humana. Ahora bien, dentro de todo este mundo de formas se presentan una especie de figuras que al principio se sustraen casi por completo a tal influencia. El discípulo podrá verificar que estas formas no proceden de los minerales ni de los objetos artificiales, tampoco de las plantas o los animales. Para alcanzar una comprensión completa, debe contemplar aquella forma que le consta fueron engendradas por sentimientos, instintos y pasiones de otros seres humanos. Notará
que aún sobre aquellas formas sus pensamientos y sentimientos ejercen influencia. Aunque comparativamente pequeña, dentro del mundo de estas formas quedará, pues, cierto remanente, sobre el cual esta influencia es infinitamente pequeña. Para el novicio, este remanente constituye una parte considerable de lo que puede percibir. Solo por la observación de sí mismo podrá obtener datos sobre la naturaleza de esta parte. Aprenderá entonces a reconocer cuáles de estas formas son producidas por él, pues lo que hace, quiere o desea, etc., se manifiesta en estas formas. Un instinto en él, un deseo que tenga, una intención que abrigue, etc., todo esto se presenta en tales formas. De hecho, todo su carácter se manifiesta en ese mundo de formas. Por tanto, el hombre puede conscientemente influir mediante sus pensamientos y sentimientos sobre todas las formas que no procedan de él mismo. En cambio, sobre las que él crea con su propio ser en el mundo superior, deja de ejercer influencia una vez que han sido creadas. De lo dicho, se entiende que la vida interior del hombre, sus instintos, deseos y representaciones se manifiestan a la visión superior por figuras externas, al igual que los demás objetos y seres. Para la cognición superior, el mundo interior se convierte en parte del mundo exterior. Tal como en el mundo físico, si estuviéramos rodeados de espejos por todos lados, podríamos contemplar la forma de nuestro cuerpo. En el mundo superior, la entidad anímica del hombre se le aparece como una imagen refleja. En esta fase de su desarrollo, el discípulo logrará liberarse de la ilusión que tiene origen en su limitación personal. Observará lo que está comprendido dentro de su personalidad, cual mundo exterior, de igual modo que antes consideraba como mundo exterior lo que afectaba sus sentidos. Así aprenderá por experiencia progresiva a tratarse a sí mismo tal como antes trataba a los seres en su derredor. Si el hombre obtuviera la visión de estos mundos espirituales sin la suficiente preparación respecto a su naturaleza, se encontraría ante el referido aspecto del alma como ante un enigma. Se le presentarían las configuraciones de sus propios instintos y pasiones como formas del reino animal o algunas veces también humanas. Aunque las formas animales de aquel mundo nunca se asemejan por completo a las del mundo terrenal, tienen una remota semejanza. Observadores inexpertos podrían tomarlas por idénticas. Ahora bien, al entrar en aquel mundo, hay que adquirir una manera de juzgar completamente nueva, pues las cosas que pertenecen a la naturaleza interior del hombre, además de presentársele como mundo exterior, se le aparecen como imágenes invertidas de lo que son en realidad. Al percibir, por ejemplo, un número, hay que leerlo invirtiéndolo como una imagen refleja en un espejo. 265 sería en realidad
562. Una esfera es percibida como si el observador estuviera en su centro. Esta perspectiva central deberá interpretarse adecuadamente. También las cualidades del alma aparecen en un espejo. Un deseo dirigido hacia un objeto exterior aparece como una imagen que se mueve hacia la persona misma. Las pasiones que residen en la naturaleza inferior del hombre pueden asumir la forma de animales u otras figuras semejantes que se arrojan sobre el individuo. En realidad, estas pasiones tienden hacia afuera, buscando el objeto de su satisfacción en el mundo externo. Sin embargo, esta tendencia se manifiesta en su imagen refleja, bajo la forma de un ataque contra el individuo poseído por tales pasiones. Si el discípulo, antes de elevarse a la visión superior, ha llegado a conocer sus propias cualidades mediante una observación tranquila y desapasionada de sí mismo, entonces, en el momento en que su ser interno se le enfrente como una imagen refleja exterior, tendrá también el valor y la fuerza necesarios para asumir la actitud adecuada. Quien no haya logrado conocer suficientemente su propio ser, mediante tal investigación de sí mismo, no se reconocerá en su imagen refleja, confundiéndola con una realidad ajena. Se sentirá intimidado por este aspecto y no pudiendo soportarlo, se engañará a sí mismo, esforzándose por persuadirse de que todo esto es un engendro de la fantasía y no puede conducir a nada. En ambos casos, la persona en cuestión, por haber alcanzado prematuramente cierto grado de desarrollo, obstruiría fatalmente su propio progreso superior. Es indispensable que el discípulo experimente este aspecto espiritual de su propia alma antes de ascender a planos superiores, pues en su propio ser lleva el elemento psíquico espiritual más fácil de juzgar. Si ha adquirido en el mundo físico un conocimiento sólido de su propia personalidad, lo primero que le confronta en el mundo superior es esta imagen. Podrá compararla una con la otra. Podrá relacionar lo superior con algo ya conocido, teniendo así un punto firme de partida. En cambio, si otros seres espirituales le confrontaran, se encontraría incapacitado para descubrir su naturaleza y esencia y pronto sentiría hundirse el suelo bajo sus pies. Por tanto, nunca podrá recalcarse suficientemente que el acceso seguro al mundo superior es el que parte del conocimiento y la apreciación genuina de la propia personalidad. Lo primero que el discípulo encuentra en su ascenso hacia el mundo superior son, pues, imágenes espirituales, porque la realidad que corresponde a tales imágenes está dentro de él mismo. El discípulo debe, por tanto, haber llegado a cierto grado de madurez para conformarse por lo pronto con estas imágenes y no ansiar una percepción inmediata de las realidades mismas. Más dentro de este mundo de imágenes encontrará algo completamente nuevo. Su yo inferior
se le presenta en forma de conjunto de imágenes reflejas, pero en medio de estas imágenes aparece la realidad verdadera de su yo superior, destacándose de la imagen de la personalidad inferior. La forma del yo espiritual se hace visible, y es sólo de este último de donde parten los hilos que se entretejen con otras realidades espirituales superiores. Ha llegado entonces el momento de utilizar el loto de 2 pétalos situado en la región de los ojos. Cuando éste comienza a moverse, el hombre encuentra la posibilidad de poner su yo superior en contacto con seres espirituales superiores. Las corrientes que parten de esa flor de loto se dirigen hacia las entidades superiores, de manera que el hombre tiene completa conciencia de los movimientos respectivos. Tal como la luz hace visible al ojo los objetos físicos, así también esas corrientes tornan visible los seres espirituales de los mundos superiores. Ahondando en las verdades fundamentales derivadas de la ciencia espiritual, el discípulo aprende a poner en movimiento y a dirigir las corrientes de la flor de loto situada entre los ojos. Es especialmente en esta fase del desarrollo cuando se comprueba el valor de un criterio sano y de una disciplina del pensamiento claro y lógico. Basta considerar que el yo superior del hombre, hasta entonces dormido en él, en estado germinal e inconsciente, nace ahora a la existencia consciente. No se trata aquí de algo meramente metafórico, sino de un nacimiento real en el mundo espiritual. Y el ser así nacido, el yo superior, debe entrar al mundo provisto de todos los órganos y capacidades necesarios para poder vivir. Así como la naturaleza provee que un niño nazca con oídos y ojos bien plasmados, así las leyes de la evolución individual deben cuidar que el yo superior entre a la existencia con las facultades necesarias. Y estas leyes que se encargan del desarrollo de los órganos superiores del espíritu no son otras que las sanas leyes de la razón y la moral de nuestro mundo terrenal. Así como el niño madura en el seno de la madre, también el hombre espiritual madura dentro de la entidad corpórea. La salud del niño depende de la acción normal de las leyes naturales en el seno de la madre. Análogamente, la salud del hombre espiritual está condicionado por las leyes del sentido común y de la razón que obran en la vida física. Nadie puede dar a luz un yo superior sano si no vive y piensa sanamente en el mundo físico. Una vida en armonía con las leyes de la naturaleza y de la razón es la base de todo desarrollo espiritual genuino. Tal como el niño vive ya en el seno de la madre, de acuerdo a las fuerzas naturales que serán perceptibles a sus sentidos después de su nacimiento, así también el yo superior del hombre vive de acuerdo a las leyes del mundo espiritual durante la existencia física. Y lo mismo que el niño, impulsado por un vago instinto vital, asimila para sí las fuerzas necesarias, de igual modo el hombre puede asimilar las fuerzas del mundo espiritual antes de que nazca su yo superior. De hecho, le es indispensable hacerlo si éste ha de entrar al mundo como un ser completamente desarrollado.
Sería un error decir: no puedo aceptar las enseñanzas de la ciencia espiritual antes de ser vidente, pues sin ahondar en los resultados de la investigación espiritual, no existe perspectiva alguna para adquirir un conocimiento superior genuino. Tal persona se encontraría en la situación de un niño que en el seno de la madre rehusará utilizar las fuerzas que le son transmitidas por ella y pretendiese esperar hasta poder obtenerlas por sí mismo. Así como el embrión infantil aprecia mediante su sentido vital la conveniencia de lo que se le ofrece, también quien aún no ha alcanzado la clarividencia puede apreciar la verdad de las enseñanzas de la ciencia espiritual. Aún antes de percibir las realidades espirituales, existe ya una comprensión de estas enseñanzas basadas en el sentimiento de la verdad y en un juicio claro, sano y circunspecto. Hay que empezar por estudiar las enseñanzas esotéricas, preparándose precisamente para la clarividencia. Un hombre que lograra la clarividencia antes de prepararse de la manera mencionada se parecería a un niño nacido con ojos y oídos, pero sin cerebro. Se desplegaría ante él todo el mundo de colores y sonidos, pero no sabría qué hacer con ellos. Lo que el hombre comprendía antes mediante su sentido de la verdad, su intelecto y su razón, se vuelve experiencia propia para él en esta etapa del discipulado. Tendrá ahora conocimiento inmediato de su yo superior y comprenderá que éste se halla conectado con entidades espirituales más elevadas, formando con ellas un todo. Verá pues que su yo inferior tiene origen en un mundo superior y se le revelará que su naturaleza superior sobrevive a la inferior. Ahora sabrá distinguir por sí mismo lo perecedero de lo permanente en él, es decir, llegará a comprender por propia experiencia la verdad de la encarnación del yo superior en el inferior. Comprenderá claramente que forma parte de un nexo de elevada espiritualidad y que sus cualidades y destinos dependen de este nexo. Aprenderá a conocer la ley de su vida, su karma. Se dará cuenta de que su yo inferior, tal como constituye su vida presente, no es sino una de las múltiples configuraciones que su ser superior puede adoptar. Verá la posibilidad de trabajar sobre sí mismo desde su yo superior hacia un grado de perfección cada vez más alto. Ahora podrá discernir las grandes diferencias entre los hombres con respecto a su grado de perfeccionamiento. Se dará cuenta de que existen hombres superiores a él, que ya han llegado a los grados que todavía le quedan por alcanzar. Comprenderá que las enseñanzas y los actos de tales hombres proceden de las inspiraciones de un mundo superior. Esta comprensión se debe a su primera experiencia personal en este mundo superior, los llamados grandes iniciados de la humanidad empiezan a adquirir realidad para él. He aquí los dones que el discípulo obtiene en esta fase de su desarrollo: el conocimiento íntimo de su yo superior, la comprensión de la encarnación de este yo superior en uno inferior, la captación de la ley por la cual la vida en el mundo físico está regulada de acuerdo a relaciones espirituales, esto es,
la ley del karma y finalmente el conocimiento de la existencia de los grandes iniciados. Del discípulo que ha alcanzado este grado evolutivo, se dice que se le ha desvanecido toda duda. Su fe anterior, basada en la razón y en el sano pensar, será reemplazada por un pleno saber y una comprensión que nada puede quebrantar. Las religiones, en sus ceremonias, sacramentos y ritos, han presentado imágenes visibles de acontecimientos y seres espirituales superiores. Solo quienes no hayan penetrado todavía las profundidades de las grandes religiones podrán desconocer este hecho. Mas aquel que tenga la percepción personal de la realidad espiritual comprenderá el gran significado de aquellos cultos exteriormente visibles. El servicio religioso será para él una imagen de su propia comunión con el mundo espiritual. Comprendemos pues que el discípulo, por el ascenso a este grado, se convierte realmente en un ser humano nuevo. Ahora puede, por una maduración progresiva, alcanzar la facultad de dirigir, mediante las corrientes de su cuerpo etéreo, el elemento vital superior, emancipándose así en alto grado de su cuerpo físico.